Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de predicación. Gracias al Señor que nos permite abrir su palabra un domingo más y poder escuchar lo que Él tiene que decirnos por medio de la predicación de esta mañana. Y vamos a continuar con nuestra serie de Segunda de Pedro. En este caso ya estamos llegando a los versículos 10 y 11 de Segunda de Pedro capítulo 1. Y déjenme leer de nueva cuenta lo que dice el pasaje que vamos a estudiar. Dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si alguno de ustedes, hermanos, alguna vez ha tratado de tocar un instrumento musical, pero seguramente quienes lo han intentado y quienes ya lo hacen, se van a dar cuenta que para poder tocar un instrumento requiere que nosotros pongamos esfuerzo, dedicación, disciplina, práctica, diligencia. Y si se fijan, las palabras que acabo de mencionar, esfuerzo, dedicación, disciplina, práctica, diligencia o compromiso, suena como algo que te aprisiona, ¿no? Hasta suena como un peso pensar en todo esto. Pero la realidad es que en la medida en la que el músico se enfoca en estas cosas para aprender y tocar ese instrumento musical, lo que van a hacer estas cosas es darle libertad. Le va a dar la libertad a ese músico de tocar de la manera en la que él busca tocar, por medio del compromiso, la dedicación, el esfuerzo, la práctica, la diligencia y la disciplina. De la misma manera, hermanos, cuando el creyente se esfuerza, dedica, disciplina, se compromete, cuando él se mete en la práctica espiritual y es diligente en el desarrollo de virtudes y cualidades, ahí es cuando el creyente va a empezar a tener esta libertad de poder adorar al Señor de una manera más eficaz y verdadera. ¿Por qué? Déjenme ponerles un pequeño ejemplo nada más. Pensemos, digamos, en algo tan simple y habitual como la lectura de la Biblia. En la medida en la que yo soy más diligente leyendo la Biblia, me dedico más a ella, me comprometo más a ella y trato de ser muy disciplinado en leer y estudiar la Biblia, yo voy a tener más libertad para adorarle. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer más a ese Dios. Porque yo voy a entender más cómo adorar a ese Dios. Porque voy a conocer de qué cosas abstenerme y qué cosas tengo que hacer para ese Dios. Así que no son palabras que nos aprisionan o que nos tienen esclavos, sino que son palabras que nos van a dar más que nada la libertad siempre y cuando nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. El día de hoy vamos a ver los beneficios de las virtudes. Se titula este sermón y vamos a ver esos beneficios presentados que otorgan el ser diligente en el desarrollo de virtudes. Y los dos beneficios que podemos ver ahí en los versículos 10 y 11 es primero seguridad de nuestra salvación y luego, como si profundizara un poquito más, Pedro dice, yéndonos más profundo acerca de esa seguridad, confianza en nuestra conversión. Y vamos a ver que más que nada el ser diligente provoca un resultado para el creyente. Y ese resultado evidente, ¿cuál es, hermanos? El resultado evidente de que un creyente sea diligente es el fruto espiritual que proviene de la obediencia. Y no solamente vemos que nos está hablando de este fruto, sino que te dice, este fruto que tú puedes ver en tu vida evidenciado por la disciplina, tiene beneficios. Tiene algo positivo para tu vida. Te está ayudando a tener un entendimiento. Y muchas veces nosotros cuando estudiamos la Biblia y vemos ciertos pasajes decimos, tenemos que hacer esto, debemos hacer esto. Y sí, la Biblia nos dice muchas cosas que debemos y tenemos que hacer. Pero aquí no te está diciendo tienes que hacer esto. Te está diciendo debes pensar de esta manera. ¿Cómo aplico esto? Yo tengo que entonces empezar a cambiar esa manera de pensar porque este pasaje me está invitando a que cambie mi manera de pensar. Entremos entonces, mis hermanos, al primer punto que vamos a ver esta mañana, que es seguridad en nuestra salvación. Segunda de Pedro 1:10. Dice, así que, hermanos,
sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Evidentemente, Pedro, él quería persuadir a sus lectores. Recuerden, el contexto de todo lo que está pasando es, hay falsos maestros que se pueden levantar, Pedro está a punto de morir, así que lo que hago es dejarles la sana doctrina, para que la conozcan bien y en el momento en que llegue un error, rápido lo detecten y lo puedan rechazar. Pero, dice Pedro, si realmente esta gente tiene que adoptar la sana doctrina, no solamente la adoptan de manera, digamos, mental, no solamente ellos van a tener una teología, lo que yo quiero es ver evidenciado que realmente tienen esa teología. ¿Cómo lo van a evidenciar? En sus vidas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces por eso Pedro está persuadiendo y les está diciendo, miren, si ya entiendes tú la sana doctrina, aplícala. Tú comprométete en desarrollar las cualidades que yo ya te mencioné. Es más, versículos anteriores, los 2 versículos anteriores, él está diciendo, tú tienes 2 opciones. Tú creyente, mira, es bien fácil. O te comprometes a desarrollarlas o no lo haces. Pero la primera opción va a traer resultados positivos espirituales. La segunda no. La segunda no te va a dar un resultado positivo, sino que va a ser negativo. Espiritualmente va a ser algo carnal o frío. No te conviene. Es lo que está diciendo Pedro. Por eso, él está mencionando, así que es una conclusión. Después de toda la idea que viene comentando, desde el versículo 3, vamos a decirlo, viene argumentando toda esta idea de las virtudes, de dedicarnos a ellas, dice, bueno, pues ya, aquí yo les voy a concluir esta idea. Y lo que quiero concluirles, y quiero que se lleven, y lo que quiero que sepan, es que, dice, así como les hablé de esas virtudes, entonces, hermanos, ustedes sean cada vez más diligentes. Disciplínense en esas virtudes. Vean lo que dice 2 versículos atrás, versículos 8. Pues estas virtudes, o sea, estas cualidades espirituales, al estar en ustedes y al abundar, porque no solamente las van a tener, sino que es algo que continuamente están desarrollando y practicando de tal manera que abundan en ellas, dice, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, es tan fácil y sencillo como esto. Te aplicas en ellas y tú vas a ver el fruto. Porque tú las estás aplicando basados en la teología bíblica. Es eso. Por eso, de nueva cuenta, él recuerda esta diligencia, este esfuerzo, esta disciplina, este compromiso, como lo mencioné ahorita en la introducción. Este tipo de palabras a veces puede ser que culturalmente las veamos como algo que nos aprisiona, pero no, nos van a dar la libertad como creyentes de poder vivir de acuerdo a como Él quiere. Segunda de Pedro 1:5 lo volví a mencionar ahí, decía, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan de manera del mandato a su fe, a su vida cristiana. Por lo que Pedro está aquí mencionando que el creyente no va a poder generar un cambio que le traiga beneficios a no ser de que él sea diligente. Y yo quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Será acaso, hermano, que el creyente se caracteriza en la sociedad por la diligencia? ¿Podríamos en alguna manera jactarnos de decir, sabemos bien que cuando la sociedad ve a los creyentes dice, esas personas son diligentes? Las personas que van a la iglesia cristiana se nota que son diligentes. ¿Acaso esa será la perspectiva del mundo hacia nosotros? Tristemente, yo creo que en la mayoría de los casos, no en todos, pero creo que en la mayoría de los casos estamos dando un mal testimonio. Porque incluso un empresario cristiano llegó a decir que él no contrataba a cristianos justamente porque no son diligentes. Yo creo que la cultura actual, e incluso la cultura a lo mejor mexicana, no nos empuja a ser diligentes.
porque tenemos dichos tan famosos como el que no tranza no avanza. O sea, busca el camino fácil y rápido. Incluso hace como, creo que fue un año o dos, creo que fue un año, hubo un momento de crisis en la ciudad y aquí en toda esta zona de Sinaloa. ¿Por qué? Porque hubo gente que quiso conseguir dinero fácil y hubo fraude. La diligencia me empuja a que yo haga aquello a lo que me tengo responsabilidad. Yo soy responsable de esto, pues tengo que ser diligente en eso que tengo responsabilidad. Y es la misma idea acá. Si yo no puedo ser diligente en cosas externas, normales, habituales y sencillas, difícilmente puedo hacerlo en cosas espirituales. Por eso yo estoy haciendo este énfasis. Y porque toda la idea de Pedro lleva consigo muchísimo esta parte del esfuerzo. La idea es que el creyente aprende a ser diligente, desarrolla esa disciplina, se hace más efectivo en habituarse en la diligencia que desarrolla, por las diferentes cualidades que menciona versículos 5 al 7. Ahora, nos está llamando aquí el Señor, porque recuerden, aunque Pedro escribió estas palabras, el Señor nos está hablando. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros a que nos fortalezcamos espiritualmente. Por eso el Señor nos puso todas esas cualidades, porque dice, a ver, hijito mío, tú tienes que crecer, tú tienes que madurar. En la mañana veíamos ciertas cualidades de un personaje maduro, en Abraham, y Dios espera que maduremos. Yo, como padre de Elizabeth y Catalina, yo espero que esas niñas maduren, pero yo tengo que enseñarles cómo hacerlo. Bueno, el Señor nos está enseñando aquí. ¿Seremos acaso hijos obedientes? Porque más que un mandato que yo tengo que obedecer como niño berrinchudo, bueno pues Señor, te voy a hacer caso y voy a madurar. No, es una respuesta a nuestro Dios porque le amamos por todo lo que ha hecho. Y ese es nuestro principal ancla o nuestro principal motivo o nuestro principal motor de arranque. Decir, es que Dios, yo te amo. Creo que platicaba ahorita en la mañana con Abby, o ayer, bueno, no me acuerdo, pero estamos hablando algo acerca del amor. Y es que es tan sencillo como esto. Si yo amo a Abby, yo quiero agradar a Abby. Yo quiero que ella esté satisfecha con lo que yo estoy haciendo para ella. Es más, quiero que note lo que yo estoy haciendo. Lo quiero hacer evidente. ¿Y amamos a Dios? ¿Estamos realmente respondiendo nada más en gratitud por ese amor que le tenemos? Porque esa diligencia no es un deber pesado, sino es como una respuesta natural porque lo amo. Porque mi vida está entregada a Él. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más quiero hacer sin más que agradarlo? Bueno, eso debería ser. Normalmente puede ser que no sea así porque no estoy pensando correctamente o se me está olvidando quién es Cristo y tengo que volver a recordar, hey, acuérdate, Cristo fue y derramó su sangre por ti. Respóndele, ámalo, sé diligente. Entonces aquí vemos que tiene un resultado y un propósito que es, hermanos, esperanzador para nosotros. Vean lo que dice el pasaje ahí en el versículo 10. Dice, ¿esta diligencia para qué? Para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. De tal manera que en la medida en la que yo me responsabilizo, desarrollo y soy más diligente en estas cualidades, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? Afirmo mi fe. Me genera seguridad de mi salvación. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo estar convencido de mi salvación al ser diligente y desarrollar las cualidades que el Señor me pide desarrolle para la madurez? ¿Por qué me da esta seguridad? Porque el árbol bueno da buen fruto. El árbol que está vivo va a evidenciar que está vivo. Se nota cuando un árbol está vivo. Así que si yo estoy por la gracia del Señor y por su capacitación dando fruto, yo digo, pues soy creyente. Porque un no creyente no tiene ni la más mínima capacidad de generar fruto espiritual. Nada, ni en un porcentaje mínimo, no pueden. Pueden imitar,
pueden ser religiosos, pueden aparentar muchas cosas, pero el fruto espiritual no tienen la capacidad. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es el fruto espiritual? Gálatas 5 dice, pues el fruto, no los frutos, el fruto, el paquete que tiene que ver con el fruto es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy viendo el fruto en mi vida, yo tengo la seguridad y yo sé, el Señor me ha rescatado, porque hay una evidencia de que el Señor me ha rescatado. Yo tengo seguridad en mi salvación. Por eso menciona nuestro llamado al arrepentimiento. Por eso menciona la elección soberana de Dios, al darnos la gracia y la fe. Esto es a raíz, nada más, de la simple partecita que pueden ver ahí en el versículo 10, véanlo, que dice, ¿cómo sé que estoy totalmente seguro de mi salvación y cómo sé que nunca la voy a perder y que siempre voy a estar con el Señor eternamente? ¿Cómo lo sé? Vean lo que dice ahí. Para hacer firme su llamado y elección. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Dios. Si esta partecita, si esta verdad bíblica no estuviese ahí, todo se puede tambalear. Pero como ese llamado y como esa elección viene de parte de Dios, yo tengo la seguridad plena de que tengo mi salvación y que nada me va a hacer perderla. ¿Observan esto, hermanos? No se trata de lo que yo voy a hacer para asegurar mi fe o mi salvación, como algunos enseñan, sino de que esa fe y esa salvación genera una vida espiritual que me provee seguridad, genera evidencias, lo cual me da seguridad. Eso es lo que hace. El llamado y la elección de Dios deben otorgarnos seguridad completa de la salvación que tenemos. Y esto es a lo que yo quiero motivarlos. Hermanos, piensen en esto y atesoren este entendimiento. Mi salvación está segura en Cristo, pero esta está segura, y yo lo sé porque se ve evidenciada en los frutos. Por la simple razón de que su palabra es clara al expresar justamente esa seguridad. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si el Señor te llamó, nada te quita ese llamamiento. Dice que es irrevocable. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace ese llamado. Según de Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. O sea, no lo ganaste tú no hiciste nada. Dice, sino según su propósito y según la gracia, o sea, el regalo que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, dice. Pues ¿sabes desde cuándo tienes esa salvación? Dice, desde la eternidad. Dios ya tenía ese propósito. ¿Tú crees que la puedes perder si entiendes que eternamente tú ya tenías esa salvación y que la vas a seguir teniendo eternamente? Nada te va a separar del Señor. Efesios 1:4. Porque Dios, de nueva cuenta, Él es el de la iniciativa, Él es el del poder, Él es el que hace las cosas. Dice, Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Pues antes de la fundación del mundo. Ni siquiera se había creado nada de esto y ya nos había escogido. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos salvó? Justamente para evidenciar esa salvación. Ser santos y sin mancha. La situación es que podemos disfrutar del hecho de entender de que podemos confiar en su obra salvadora, y que la evidencia de su salvación en nosotros está en que vamos a vivir espiritualmente esforzados en madurar. Tal vez este versículo, muchas veces el 10, puede ser malinterpretado, haciendo pensar que sí podemos perder la salvación. ¿Saben por qué? O que la podemos mantener, por lo que dice después de eso. Después de que dice que este llamamiento y esta elección vienen de parte de Dios, viene una frase que la gente tiende a malinterpretar. Dice, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿Ves? Si nos caemos de la salvación, dicen, ahí dice. Sí, el Señor te llama y te elige, pero te puedes caer de la salvación.
Ahí clarito lo está diciendo la Biblia. Ciertamente la Biblia dice esa frase, pero no significa en absoluto que pierdes la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos, Tony, que no significa esto? Cuando dice hagan estas cosas, porque mientras hagan estas cosas se refiere justamente a lo que en el contexto está mencionando. ¿Y qué nos decía en el contexto que teníamos que hacer? No dice nunca en el contexto que te tienes que salvar, que mantengas tu salvación. El contexto te dice, sé diligente, esfuérzate en las cualidades espirituales, porque estas son una evidencia. Entonces, mientras hagan estas cosas de ser diligentes, de ser esforzados, de ser disciplinados, nunca van a caer en lo que en el contexto nos dice el versículo 9, que es una duda sobre tu salvación. Vean lo que dice el versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes, o sea, el que carece de esa diligencia, de esa disciplina para desarrollar las cualidades, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, que era justamente eso, se le olvida su salvación, piensa que la puede perder, duda. Y aquí está diciendo, bueno, pues el Señor te ha llamado y no vas a caer. Mientras tú sigas diligente, no vas a caer en esa duda. Porque para ti, ver tu fruto va a ser tan claro que vas a decir, estoy seguro de que el Señor me ha salvado. Si no, yo no podría hacer esto. Por mi capacidad, nunca hubiera reaccionado de esta manera. En mis fuerzas, en ninguna manera me hubiera mantenido firme en esta prueba. Porque es la salvación del Señor. Primero que nada, la salvación no se pierde. No puedes caer de ella. Y segundo, tampoco la mantienes. Si yo creo que puedo mantener mi salvación, yo estoy pensando en algo muy ignorante. Porque yo entonces pienso que tengo la fuerza suficiente para mantener esa inmensa salvación que el Señor me ha dado. Entonces yo estaría pensando, ¿sabes qué? Posiblemente Cristo hizo solamente una parte de mi salvación y yo tengo que cumplir con la otra. Pero yo no me equiparo en ninguna manera a Cristo. ¿Cómo tendría entonces la capacidad de mantenerla? Sería imposible. Ahí estábamos cantando hace un momento, consumado es. Cristo dijo eso, consumado es. La obra quedó hecha. No hay nada más que se tenga que hacer ni que se tenga que agregar, porque Cristo lo hizo absolutamente todo. Por eso, hermanos, y se los digo, tenemos seguridad en nuestra salvación. Nada nos apartará del Señor. Segunda de Pedro 1:9 hablaba de esa carencia. Y nada más quiero hacer una aclaración aquí. Esta carencia de virtudes a veces la podemos tener los cristianos. A veces yo puedo ser un corto de vista y yo puedo caer en la duda. Pero incluso eso no significa que pierdas tu salvación. Aún esa duda que tú tienes y ese mal entendimiento que podríamos tener, ni siquiera eso nos hace perder la salvación. Entonces yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Tienes seguridad en tu salvación? Pero ojo, ¿tienes seguridad en tu salvación porque hay fruto en tu vida que evidencia esa salvación? Porque el árbol bueno da buen fruto. Y dice la Biblia, y el árbol malo, ese que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Por lo que, si tú nada más tienes seguridad en tu salvación, porque teológicamente sabes que la salvación no se pierde, cuidado. El árbol malo no da buen fruto y es echado al fuego. Y ese árbol malo muchas veces tiene la teología de saber que la salvación para los creyentes no se pierde, sin saber que él no es un creyente. Mucho cuidado. ¿Qué hay de ti? No estoy hablando tanto de acciones externas, porque el fruto espiritual tiene que ver mucho más con lo interno. Paz, amor, gozo, paz, benignidad, bondad,
generalmente todo eso se genera aquí. Y tal vez en algunas ocasiones se puede ver por acá, pero todo inicia aquí, lo que el Señor está haciendo aquí internamente. No te bases tanto en lo externo. Piensa en la madurez. La madurez es interna, antes de observarse de manera externa. Muy bien, hermanos, pues ese es el primer punto que podemos observar en el versículo 10, que es nuestra seguridad de la salvación por las evidencias del fruto que tenemos. Pero Pedro no lo deja ahí. Pedro quiere profundizar más, quiere ir más allá y todavía quiere animar más a los hermanos, porque él lo que quiere es presentar beneficios. Él quiere que vean todo esto como algo positivo para su vida. Entonces dice, pues de esta manera, en el versículo 11, le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo hay seguridad en la salvación, sino que yéndonos más profundo en el tema de la salvación, vemos que hace un énfasis en que tenemos confianza en nuestra conversión. La frase que dice, pues de esta manera, en el versículo 11, es relacionada justamente a la diligencia que mencionó en el versículo 10, a disciplinarnos, a crecer espiritualmente. Y esto lo está reiterando. Es como decir, bueno, pues entonces, como ustedes siguen con esa disciplina, pueden tener esta confianza. Pueden confiar, pueden estar tranquilos, pueden tener paz. Se reitera, si se dan cuenta, el fruto del creyente. Se reitera la disciplina, se reitera la diligencia, porque la teología, la sana doctrina, lejos de la aplicación, no tiene nada. Decía Pablo, es que ustedes corintios, ahí en el capítulo 13, sí, dicen que tienen todos los dones, sí, están bien activos, ¿verdad? Mucha teología, qué iglesia que conoce tanto, pero no tienen amor, dice. O sea, no tienen el fruto. Pueden hacer muchas cosas de teología, conocer mucho, pero no tienen el fruto. Dice, y entonces ustedes vienen a ser como un metal. Nada más están haciendo ruido. Es totalmente vano lo que hacen. Y podemos ser así. Yo puedo llenarme de teología y no aplicar nada. Y ser como un metal que hace ruido. Por eso lo reitera. Pues de esta manera, si es algo, un fruto espiritual, entonces se va a notar. Menciona que a raíz de esa diligencia, dice, le será concedida, versículo 11, le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la confianza de nuestra conversión, porque nuestra conversión es evidenciada por nuestra acción. Es justamente la entrada que tenemos al reino eterno lo que nos da una tranquilidad. Y no podemos pensar en ninguna manera, para nada, en absoluto, que un no creyente pueda estar en el reino de los cielos. Un no creyente nunca va a pisar el reino de los cielos. No tiene la capacidad por sí mismo. No tiene la gracia. No tiene ese regalo. Solamente el converso puede entrar al reino de los cielos. Y eso nos debe dar confianza entonces, porque eso es lo que se nos está prometiendo. No es posible que alguien que es inconverso pueda tener esta confianza. La conversión, en otras palabras, es regeneración, es nuevo nacimiento, es un nuevo hombre, es nueva criatura, dice la Biblia. 2 Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es creyente verdadero, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya dejaste, ya no existe que tienes dos naturalezas, ya, el viejo hombre murió, ahora eres nueva criatura. Ahora han sido hechas nuevas, dice el Señor. Y todo esto procede de Dios. Él es quien hizo todo ese cambio. Por eso el inconverso no puede. No tiene esa capacidad, porque quien hace el cambio, quien hace la obra, es Dios. Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo.
¿Qué hago yo para ganar mi salvación? ¿Qué hago yo para tener confianza en mi conversión? O sea, para mi conversión, perdón, yo no tengo nada que hacer. Lo único que yo estoy haciendo es responder a eso que Él ya hizo. Y esa respuesta es lo que genera el fruto. Y ese fruto entonces ya me está dando esta confianza a mí, decir, es que yo tengo el reino prometido para mí. No por lo que yo hice, no por lo que yo soy por mi cuenta, sino por lo que Cristo ha hecho. No me jacto, sino que agradezco. Por eso el creyente puede tener confianza en su conversión. Y el beneficio que Dios nos otorga a raíz de esta conversión, que es la entrada al reino eterno. Ningún creyente debería de vivir con dudas que sean relacionadas a la salvación. La palabra es clara de que se nos concede, dice ahí, vean el versículo, ampliamente la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué agregar esta característica, ampliamente? Porque no hay manera en que tu conversión te deje fuera del reino. No es posible, es amplia tu entrada. No se le va a pasar al Señor, no va a haber un error ahí. No existen ese tipo de errores. Y fíjense, en otras versiones utiliza amplia y generosamente, si ustedes tienen Reina Valera. Amplia y generosamente. Los teólogos discuten y dicen que esta palabra generosamente es colocada ahí para denotar, no solamente esta seguridad de que tienes entrada al reino por ser amplia, sino que generosa por lo que implica la entrada al reino. Porque entrar al reino, lo único que significa para tu vida son bendiciones. No vas a encontrarte otra cosa que no sea bendiciones de parte del Señor ahí. Por eso dice que es generosamente esa entrada también. Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Dice, ustedes ya tienen el reino que mira, nadie va a mover ese reino. Nadie les va a quitar ese reino. Si tú fuiste salvo, ya estás allá. Ya tienes el boleto, vamos a decir, de entrada. Y nadie te quita ese boleto. Tu nombre está registrado para que tú entres ahí. Y dice el autor de Hebreos, entonces, si tienes tan gran beneficio, demostremos gratitud. Seamos agradecidos con Él. ¿Y cómo la demuestro? Dice, pues muy fácil. Ofrece un servicio aceptable con temor y reverente. ¿Qué es lo que estamos estudiando justamente? ¿Qué es lo que Pedro presenta en su segunda carta? Crecer en madurez, aplicarnos, ser comprometidos, diligentes. Esa es la verdadera gratitud al Señor. Ahí yo sí estoy demostrando que amo al Señor. Apocalipsis 22:12, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. ¿Pero para qué dice el versículo? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero la recompensa ya está. ¿Observan? ¿Por qué esa entrada al reino es amplia y generosa para nosotros? Por lo cual, la confianza brindada por la conversión es una que le acompaña el disfrute de las riquezas eternas en Cristo. Y además, Pedro concluye haciendo una declaración teológica que es sumamente importante para nosotros. Porque este reino eterno, dice, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otro puente, no hay nadie más que pueda ser ese medio, de entrada al reino, más que Cristo. Dice, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es quien nos da salvación porque es el Señor. Y tenemos esta seguridad y confianza. Y me encanta hacer este énfasis y lo voy a volver a hacer, y siempre que me tope con la palabra diciendo lo mismo, lo voy a volver a repetir. Hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Todos quieren al Salvador, porque es muy agradable el Salvador. Nada más te está dando, pero es nuestro Señor.
y como Señor es nuestro dueño. Yo soy esclavo de Jesucristo y como esclavo le entrego mi vida. Ayer estábamos platicando en jóvenes y uno de los jóvenes hacía un buen comentario de un libro que leyó. Él decía, hay una diferencia en esos tiempos entre ser siervo y esclavo. El siervo muchas veces se ponía a merced del amo de manera voluntaria para pagar estudios, muchas cosas, o solamente por temporalmente uno podía ser siervo. El esclavo no le queda de otra. Es esclavo y nada más. ¿Y sabes cuál es el propósito de la vida de ese esclavo? Vivir para servir a su amo siempre, sea cual sea la petición del amo. Nosotros somos esclavos del Señor y nosotros vivimos para Él. Claro, no vivimos aquí en la iglesia. No vivimos aquí sirviendo en la iglesia. De hecho, las oportunidades de servicio aquí en la iglesia son pocas, porque pocas veces venimos para acá. Si acaso mayormente domingo y miércoles, tal vez cuando hay ministerios. Entonces, ¿cómo evidenció o cómo voy a mostrarle al Señor y obedecerle como esclavo? El resto de la semana tú lo haces más que nada. Porque el resto de la semana generalmente es donde tú te vas a aplicar en esa diligencia. Es donde ya entran todas estas oportunidades donde tú puedes empezar a desarrollar y aprender todas estas cualidades. Porque somos sus esclavos, porque le pertenecemos. Recuerden, nos compró a precio de sangre. Y nada puede pagar lo que Él hizo. Nada podía apaciguar la ira del Señor más que su sangre. Como Señor le debemos obediencia, porque le pertenecemos. Y como Salvador le respondemos en gratitud por lo que ha hecho. Dos grandes motivos que debemos considerar como parte de nuestra adoración al Cristo, de por qué ser diligentes, de por qué preocuparnos por ser disciplinados. Así que permíteme preguntarte de nueva cuenta algo. Tu vida, piensa en tu vida, piensa, y cuando digo piensa en tu vida, yo me refiero, a ver, piensa en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que deseas, en tus ambiciones, en tu forma de reaccionar, en tu forma de hablar, en general tu forma de vivir. Piensa en eso. ¿Está caracterizada por mostrar obediencia al Señor Jesucristo? ¿Está caracterizada por mostrar gratitud al Salvador Jesucristo? Ojo, no mostrada a los demás. Eso no importa. Nosotros no tenemos que mostrarles a los demás la obediencia. Nosotros se la mostramos a nuestro Señor. Claro, en la medida que se lo demuestres, va a ser tan evidente que los demás lo van a poder ver. Pero yo no estoy enfocado en lo que ellos vean, sino yo estoy enfocado en Él. Cristo podría agradarse justamente de tu vida porque es evidencia de una diligencia en cuanto a las virtudes mencionadas. O sea, Cristo ve y dice, mira, ve este siervo, disciplinado, diligente y comprometido en crecer en madurez. ¿Podría Cristo pensar eso de nosotros? ¿Qué virtudes? ¿Qué cualidades? Recordemos, 2 de Pedro 1, 5 al 7, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, a su vida cristiana, virtud, integridad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Estaba platicando con Abby y le digo que la verdad, somos bien mañosos. Los creyentes somos bien mañosos y no somos casi nada íntegros. ¿Cómo nos encanta mover la varita a nuestro gusto? Así como queremos. Yo, pecado grande, pecado chico. Pecado respetable, pecado feo. Platicábamos, a veces, nosotros u otras personas, voy a hacer un énfasis, un paréntesis, perdón. Si digo algo que a lo mejor usted vive, usted dice, usted hace, nadie me lo dijo. Fue algo que platiqué con Abby. No estoy pensando en usted, ¿sí? Y si le queda el saco, qué bueno, póngaselo para cambiar. Entonces, hay gente que, ay, qué rico, se me antojó este pastelito y se lo empieza a comer. Ay, es que ya sé que no lo debo de comer. Ya sé que no me tengo que alimentar así, pero es que se me antojó. ¿Qué pasaría
Si yo digo, ay, es que se me antojó esa señora, ya sé que estoy casado y que no puedo, pero es que se me antojó. Ah, qué mal. No deberías. Es el mismo dominio propio. Ay, un señor que diga, ay, es que se me antojaron esos niños. Qué horrible, ¿verdad? Cambió totalmente la tonalidad. No es nada chistoso eso. ¿Observamos? ¿Por qué es tan importante estas cualidades? Dice, desarrolla el dominio propio, conocimiento, integridad. Porque ya sabe el Señor cómo somos de mañosos, que yo voy a mover la varita a mi gusto. Esto sí lo veo mal y esto no. No, dice, desarrolla las cualidades por igual, integridad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Y el Señor no nos está poniendo un peso solamente por ponernos un peso. Él quiere que maduremos. Así como yo quiero que mis hijas maduren, que crezcan y se desarrollen, el Señor eso espera de sus hijos. Maduren, que crezcan y se desarrollen. Porque en la medida que lo hacen, más vamos a poder adorarlo. Vamos a cumplir con ese propósito. Nuestra seguridad en la salvación y la confianza en la conversión que Cristo nos ha dado es un tema bien importante. Más el día de hoy, porque el día de hoy mucho se ataca esa doctrina. Muchas personas hay que dicen que tú puedes perder tu salvación y entonces te están invitando a vivir religiosamente, a vivir por obras. Porque te dicen, como la puedes perder, pues gánatela o manténla. Y vives de una manera en la que no agrada al Señor. Porque vas a ser súper moral, o súper ético, o súper religioso, pero no santo, no espiritual y no maduro, que eso es lo que espera el Señor. Si alguien en su ignorancia considera la posibilidad de perder la salvación, este es tristemente un terrible ataque a la obra de Cristo. Es pisotear su sangre derramada por nosotros. Es pensar que su poder no fue suficiente. Ay, le faltó a Cristo ahí. Incluso es desmeritar su muerte y resurrección. Por eso es una doctrina tan grave. Por eso es tan ofensivo para el Señor. Imagínense. O sea, que tenemos a Cristo aquí y le decimos, no cumpliste, Cristo. Tu sufrimiento no faltó. Sí, derramaste y entregaste toda tu vida y resucitaste, pero te quedaste corto. Qué ofensivo es decirle eso a nuestro Señor y Salvador. Por eso lo digo, muchos en su ignorancia tristemente caen en eso. Todo esto es base fundamental de nuestra fe y nuestra teología. Pero mucho más importante hoy, quiero que vayamos a nuestras casas y que enfrentemos la semana que viene considerando el fruto, como la diligencia en desarrollar cualidades espirituales nos da el beneficio de la seguridad de la salvación. Pero al no desarrollarlas, tenemos que evaluar nuestro caminar. Y eso es lo importante. Lo bueno de esto es que tú vas a evaluar tu fruto. Y si no lo tienes, puede ser que no seas creyente. Y es entonces donde tú tienes que caer rendido a los pies de Cristo. Mateo 7, 16 al 23. Dice, por sus frutos los conocerán a los falsos. Está hablando de los falsos maestros, de aquellos que para nada van a entrar al reino de los cielos. Dice, por sus frutos los conocerán. Se va a notar, va a ser evidente. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Y entonces aquí el Señor Jesús, para que entendamos esta metáfora de los árboles, metáfora de los frutos, lo aterriza a la vida del creyente. No todo, bueno, la vida de los no creyentes más bien. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué le dice Señor, Señor? Porque esta persona cree que lo conoce. Esta persona cree que agrada a ese Señor. Por eso le está hablando así, Señor, Señor. Y él dice, no, estamos hablando del reino ahorita, ¿verdad? Dice, pues ese no entra al reino de los cielos. Si no,
O sea, no solamente el que dice que me conoce, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer su voluntad es madurar, hermanos. Ah, pues ese que está madurando y que está comprometido en obedecer al Señor, ese dice, es el que entra al reino de los cielos. Pero continúa. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, está mencionando tres cosas que uno podría tal vez categorizarlas como súper espirituales. ¡Wow! Cosas impresionantes. Echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. Suena hasta faramayoso, ¿no? ¿Y qué dice? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad, la maldad. ¿Por qué? Aquí no está hablando de que estas personas tenían fruto, sino de acciones externas, que pueden ser muy faramayosas, se pueden notar mucho por fuera. Podemos engañar a todos acá, pero a él no, dice. Sí, dices que profetizaste, dices que hiciste milagros, que expulsaste demonios, pero tú no tenías una relación conmigo. Pensabas que me obedecías, pero eso no es obediencia. El fruto está evidenciando la obediencia. Hermanos, vayamos entonces con estas palabras a enfrentar la semana, a evaluarnos, examinarnos, pero sobre todo motivarnos. Hermanos, si eres creyente, tú estás creciendo y estás madurando, déjame decirte, tienes beneficios enormes. Tú estás seguro en tu salvación y tienes la confianza de que tu conversión te da entrada al reino. Así que agradece al Señor, responde en gratitud y sigue viviendo de esta manera, caminando hacia la meta que es Cristo. Vamos a orar.